El pasado 24 de julio de 2020, a las 13:38 horas, 11 diputados registramos en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular una pregunta al Gobierno de la que deseábamos obtener respuesta por escrito en relación a la atención sanitaria de los trabajadores temporeros del campo y el riesgo de contagio y transmisión de la pandemia COVID-19. Pasado el tiempo reglamentario, el Gobierno no nos respondió. El Gobierno, con mayor número de ministerios y asesores de la historia de la democracia española, no es eficiente ni diligente. Mejor dicho, para que la gente nos entienda, el Gobierno de España no trabaja, y especialmente el Ministerio de Sanidad, al que hoy usted representa. Algo que en menos de 20 días debería haber respondido el Gobierno: ¿por qué, tras haber transcurrido casi 4 meses, el Ministerio de Sanidad sigue callado? Ustedes se están aficionando a violar las reglas del juego de este Parlamento, haciendo de lo excepcional la norma e intentando acallar a la oposición en su legítima labor de control al Gobierno y poniendo todas las trabas del mundo para dar la información que los ciudadanos, que son lo realmente importante, tienen derecho a conocer. Es de todos conocidos la inacción, falta de liderazgo y cobardía en la que se esconden detrás de las comunidades autónomas para no asumir las responsabilidades que le son propias al Gobierno de España y que le son exclusivas en materia de pandemias. Le voy a dar un ejemplo de la gestión que desde el Ministerio de Sanidad se está consintiendo. De todos, es conocido que en mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, ha sido una de las más afectadas a nivel nacional y mundial por el COVID. Este verano, en relación con el brote de COVID detectado en Albacete, la Fiscalía Provincial de Albacete ha tenido que actuar tomando declaración a los representantes del Ayuntamiento, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Provincial de Sanidad para dirimir si hay responsabilidades penales por la desobediencia en la gestión del brote de COVID-19 en el asentamiento de temporeros de la carretera de Peñas. El auto judicial que ratificó el confinamiento de los temporeros proponía dividirlos en grupos de no más de 25 personas ya el 24 de julio. En cambio, se actuó hacinando a todo el grupo en un pabellón en contra de las indicaciones del juez. Esta situación ha originado importantes disturbios en la capital de Albacete. Más allá de la publicación de la Guía para la Prevención y Control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que vayan a contratar temporeros, le pregunto: ¿qué medidas concretas ha tomado el Gobierno de España para darle cobertura a los trabajadores temporeros para garantizar un adecuado acceso a la atención sanitaria y, más particularmente, a la protección frente a la transmisión de la pandemia COVID? ¿Cuántos temporeros han sido atendidos? Quiero saber ese dato. ¿Y cuántos han fallecido? ¿Qué fondos ha distribuido el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para este cometido? ¿Puede detallarlo? Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente el Partido Popular quiere manifestar que está a favor de esta propuesta. Simplemente quería hacer una serie de enmiendas de modificación en dos aspectos. Una, en donde el Grupo Vox habla de test. Nosotros nos gustaría que se pusiera pruebas diagnósticas, tanto para las personas que tienen síntomas como para las personas que viven en residencias de mayores, para no solo circunscribirlo al tema de los test, sino a cualquier otro tipo de prueba diagnóstica necesaria para poder evaluar la presencia o no del coronavirus. Con respecto a los análisis forenses, que creemos también que es muy importante para poder tener un conocimiento realista de lo que sucede ante esta grave pandemia, nos gustaría añadir que se debería aumentar la plantilla en aquellas zonas donde la incidencia de la pandemia haya sido mayor, como por ejemplo es el caso de mi provincia, en Ciudad Real, donde hemos tenido durante la primera ola pues el récord, desgraciadamente, de ser la provincia con mayor número de infectados y muertos del mundo y donde poblaciones de nuestra provincia ha muerto hasta el 1% de la población. Creemos que es muy importante que haya un centro nacional de un sistema de vigilancia epidemiológico centralizado, donde en tiempo real se puedan ver todos los números de casos y se pueda hacer un seguimiento real de la situación.
porque llama mucho la atención lo que el secretario general, que acaba de responder a la pregunta de mi compañero, cuando hablaba de cautela y prudencia con los datos. Hay que decir que llevamos 8 meses de pandemia desde la declaración del estado de alarma, el primer estado de alarma, y que nos digan aún que tenemos que ser cautelosos y prudentes con el número de los datos, pues clama al cielo. Nosotros queremos tener en plena sociedad de la información pues todos los datos en tiempo real para poder tomar medidas. Los datos del Ministerio de Sanidad que vienen reflejados gracias a la utilización de test y la información que suministran las comunidades autónomas, pues se ha visto deteriorado porque si no se hacen test, como este Gobierno no ha hecho de manera masiva, pues obviamente no se pueden tener unos datos actualizados. Y tanto los datos del MOMO como el INE se fundamentan en los datos de los registros civiles. Y ahí se ha visto pues que hay una gran discrepancia. Por ejemplo, en las primeras 43 semanas del año 2020 se han producido un total de 403.000 muertes en España, lo que significa un número de 61.734 muertes más que durante el periodo del año de 2019. Aquí se puede ver en este gráfico el incremento de las muertes por edad. Y preparando esta información, me ha resultado curioso que, en referencia a los niños de 0 a 4 años, de la semana 1 a la 43 se ha producido 1.246 muertes, es decir, 323 muertes más que durante el mismo periodo del año anterior. Un 30% más de muertes en niños de 0 a 4 años que habría que investigar. Muchas gracias. Presidenta, una vez escuchada su intervención, solo puedo decirle que el Gobierno de España va siempre detrás del COVID, nunca se ha adelantado a los acontecimientos y solo acierta cuando se rectifica. Me ha sorprendido que usted, en su intervención, no haya hecho mención a esto, que es la guía por la cual se tienen que guiar las explotaciones agrícolas para la contratación de temporeros. Usted me habla de un Real Decreto Ley del 2018 y de una serie de intenciones para que todos tengan acceso a la sanidad, que está muy bien. Pero yo quiero ir a lo concreto, a lo que está pasando. Le he dicho que ha habido disturbios en Albacete. Le he dicho que ha tenido que actuar un juez. Pero es más, ha tenido que intervenir hasta el Defensor del Pueblo ante la inoperancia del Ministerio de Sanidad, que se ha desentendido de la gestión humanitaria de los inmigrantes y temporeros. El Defensor del Pueblo ha decidido actuar y dirigirse él mismo a las comunidades autónomas para informarse de qué medidas están adoptando para abordar estos casos y qué lugares están siendo designados para el cumplimiento de las obligatorias cuarentenas. Eso es la realidad, no lo que usted me habla de Real Decreto Ley. Lo que está pasando en la España que todos pisamos. El Gobierno de España al que usted pertenece carece de credibilidad y me baso en las siguientes afirmaciones. Se dijo, no va a haber más de 1 o 2 casos de coronavirus en España y van más de 60.000 muertos. Se dijo, hemos vencido al virus, salgan a consumir. Me voy de vacaciones, dijo el presidente. Después vino la segunda ola. Se han realizado contratos y compras de material sanitario a empresas con domicilio social desconocido y así se ha publicado en el BOE sin ningún tipo de rubor. Se dijo que las mascarillas no iban a ser necesarias. No ha llegado ni el 20% del material que se ha comprado y en muchos casos ha sido defectuoso y a precio desorbitado. Se dijo por parte del Gobierno que todo está basado en el comité de expertos y no había comité de expertos. El Gobierno de España está desaparecido. Han abandonado a su suerte a las comunidades autónomas y, lo que es más grave, a los ayuntamientos. Hay un caos en la gestión de los registros de datos en la pandemia porque aún no se sabe el número real de muertos. En fin, a este Gobierno no le cree nadie y me baso en lo que recientemente ha dicho el Centro de Investigaciones Sociológicas, que según Tezanos, el 60% como mínimo de los españoles desaprueban la gestión del coronavirus de este Gobierno. Por favor, háganselo mirar, porque la vida y la hacienda de los españoles está en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. La atención primaria y comunitaria es la gran olvidada del Sistema Nacional de Salud y se ha visto que es el eslabón más débil en la pandemia del coronavirus COVID-19. Ante esta proposición no de ley, el Partido Popular propone 3 enmiendas de modificación, 2 basadas en el consenso y 1 en el refuerzo. En primer lugar, ha de haber un consenso pleno en el Consejo Interterritorial, porque no podemos asistir a la manipulación
en el debate, como sucedió cuando se pretendió aprobar los criterios de confinamiento de esta segunda ola que estamos padeciendo. Pero tampoco a lo que sucedió en el Consejo Interterritorial cuando se estuvo tramitando el marco estratégico para la atención primaria y comunitaria, donde incluso dimitieron 2 de los coordinadores durante la tramitación del mismo. Tiene que haber un consenso y coordinación con los colegios profesionales, sociedades científicas y sindicatos. Este Gobierno tiene el inmenso honor, entre comillas, de que todas las sociedades científicas y todos los colegios profesionales han criticado la gestión que ha realizado del coronavirus, al igual que ha habido una petición de dimisión de Fernando Simón. Y para ello es muy importante, por ejemplo, acudir a lo que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria pues nos indica en este artículo que hemos podido ver del 3 de septiembre de 2020, donde nos dice que hay en la atención primaria un fallo en la inversión. Solamente se llega a un 15% en los presupuestos generales del Estado, cuando se debería de llegar prácticamente al 25%. Hay un fallo en la dotación de médicos de familia. Solamente en los últimos años se han aumentado el número de 400. Hay un fallo en la previsión y anticipación, porque no se está teniendo en cuenta las jubilaciones de los profesionales sanitarios. Y al igual que los profesionales, pues están sobrecargados de materias administrativas que no les son propias, ya que un médico de familia no solamente es un expendedor de recetas o de bajas, sino algo mucho más importante. En tercer lugar, reforzar la atención primaria y comunitaria para favorecer el control de brotes de coronavirus y de futuras pandemias y de crisis de salud pública. Esta es una labor que tendrá por delante el nuevo director general de Ordenación Profesional, una vez que dimitió el anterior. Y para eso es fundamental oír a los médicos internos residentes. Estamos a favor de que se derogue el Real Decreto Ley 29/20. No puede haber médicos sin MIR atendiendo a los pacientes. Y de ahí esa huelga histórica que han puesto en marcha los médicos el 27 de octubre, otra va a haber el 24 de noviembre y mes a mes van a seguir manifestándose hasta que este Real Decreto pues sea derogado. Tampoco es admisible que haya habido un retraso en la convocatoria de las plazas MIR cuando más falta hacen y tendría que haber sido implementado con urgencia. Y, obviamente, tendría que haber sido aumentada la oferta de plazas de médicos MIR para que, en una situación de pandemia, pues tengamos una buena capacidad de gestión y un mayor número de médicos en atención primaria y comunitaria. Muchas gracias.